hermanos, he escuchado testimonios, hermanos, quién de nosotros, hermanos, no hemos pasado en este año algún desánimo, no hemos pasado en este año algo que nos haya hecho retroceder, hermanos. Creo que todos hemos pasado por algún desánimo, pero hermanos, yo creo que si usted está aquí, hermanos, es porque lo ha intentado una vez más. Cierto. El mensaje, hermanos, de hoy, hermanos, le he titulado Inténtalo una vez más. Amén. Inténtalo una vez más. Cierto. Hermanos, he conocido, hermanos, personas, hermanos, que han predicado la palabra del Señor, que han estado en un púlpito, que han trabajado duro, hermanos, pero por X cosa de la vida, hermanos, no siguieron insistiendo, no siguieron. Llegó la prueba tan dura a sus vidas y Tremendo. ellos no quisieron intentarlo una vez más, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto hermanos que han empezado una carrera? Pero lo importante no es empezar una carrera, hermanos, sino terminar la carrera. Entonces, ¿por qué, hermanos, dejamos nosotros, hermanos, de intentarlo una vez más? Aquí en la Escritura, hermanos, nos habla sobre Simón. Estaban pescando de noche. Habían pescado toda una noche, pero nos habla en su escritura que no habían pescado nada. Y un pescador, hermanos, cuando, los que saben un poquito de pesca, un pescador cuando va a pescar, va con el propósito de pescar, ¿verdad? Pero cuando no pescamos nada, hermanos, venimos con el mismo gozo que cuando pescamos algo. Nosotros podemos ver aquí en la escritura, hermanos, que ellos habían pescado toda la noche, habían trabajado, pero no habían pescado nada. Y podemos mirar que el oficio de Simón era de pescador, era un pescador, y él sabía cómo pescar, él sabía el tiempo, y él sabía el lugar indicado para pescar. Pero aquí lo importante, hermanos, que también había gente que lo seguía. Y nosotros, hermanos, como cristianos, nosotros cuando seguimos a alguien, hermanos, es porque miramos algo donde Dios le puede usar, donde nosotros podemos aprender algo y podemos mirar que a él lo seguía no solamente, sino había también pescadores que estaban con él. Si nosotros, hermanos, no está el hermano Santillán, que sabe un poquito de pescado, si nosotros le iba a preguntar a él, ¿verdad? ¿Dónde nosotros podemos pescar el mejor pescado? ¿Si en la orilla o un poquito más mar adentro? Y con lo que yo conozco un poco, hermanos, nosotros hemos pescado, sí, hemos pescado en la orilla y hay un cierto pescado, porque el pescado, hermanos, cuando está en la orilla, solamente sale un pescado muy pequeño por parte del clima del agua, por parte del agua, porque en la profundidad del agua, cuando se llega al atardecer, el agua, la tierra se empieza a poner fría y el agua se empieza a calentar un poquito más lo que está arriba. Entonces el pescado grande busca la superficie donde es adecuada para ellos para poder salir para arriba. Por eso siempre es más mar adentro donde pescamos un buen pescado. Y ellos, hermanos, podemos ver aquí en la escritura, hermanos, en el versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué, hermanos? Para oír la palabra de Dios. Jesús no estaba perdiendo su tiempo, hermanos. Él estaba predicando la palabra de Dios. Y en el versículo 2, hermanos, es donde entra el mensaje, hermanos. Dice: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Miramos, hermanos, que cuando un pescador ya terminó su pesca, uno extiende las redes. ¿Para qué, hermanos? Para limpiarlas de las algas, para limpiarlas de la basura y poderlas remendar, poderlas tal vez de algo que se les haya roto. Pero a través de ellos, hermanos, en el versículo 2 dice, hermanos: y vio. Jesús había visto, hermanos, dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. En el versículo 3, hermanos: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, dice la palabra del Señor, hermanos, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose seguía enseñando la palabra, hermanos, desde la barca a la multitud. Él estaba predicando la palabra del Señor, hermanos, pero no hubo algo que lo pudo distraer, porque en el versículo 4, hermanos, dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Jesús, hermanos, ya sabía, hermanos, tal vez lo que ellos sabían. Él sabía lo que había pasado con ellos, porque esto, hermanos, de extender las redes. Un día
una noche sin pesca para ellos, para Simón Pedro, que era su trabajo, que era su oficio, de eso se sustentaba. Para ellos había frustración, hermanos. Para ellos, tal vez aquí, hermanos, para Pedro era como un día de fracaso, hermanos, en la pesca. Porque gente lo seguía, hermanos, y habían puesto la mirada, porque nosotros seguimos a aquel, hermanos, quien está caminando con Dios. Seguimos a aquel, hermanos, que va en la línea con Dios. ¿Para qué, hermanos? Para aprender algo. Y para él era un tiempo de frustración. Era un tiempo, hermanos, donde Jesús, hermanos, ya sabía lo que había pasado. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Una de las cosas, hermanos, les voy a contar una historia muy rapidita, a ver si no se me va el tiempo. Yo creo que muchos la conocen. En Japón, hermanos, había una empresa que usaban mucho el pescado. Pero había una escasez de pescado porque no había embarcaciones en esa empresa para poder salir mar adentro, sino que había una escasez y tenían que intentarlo, hermanos, de poder hacer unas embarcaciones más grandes para poder ir mar adentro. Pero esos, hermanos, las hicieron, pero se llevaba un poco de tiempo, de 3 a 4 días para poder ir y otros 3 a 4 días para regresar. Pero ellos habían pescado, hermanos, y se las ingeniaron. Vamos a pescar y vamos a congelar el pescado. Para cuando llegue, vamos a llevar una gran pesca. Pero cuando regresaba el pescado, hermanos, el pescado no tenía el mismo sabor porque era un pescado congelado y la gente buscaba el pescado fresco. Pero ellos decían: tengo que intentarlo una vez más. ¿Por qué? Porque era el sustento de ellos y tenían que ir mar adentro otros 3, 4 días. Pero ahora dijeron: ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner un oxígeno para que el pescado y unas tinas para que el pescado esté ahí nadando. Y cuando lleguemos a nuestra orilla, poder llevar un buen pescado. ¿Y qué pasaba, hermanos? Que el pescado, cuando estaba así, llegaba el pescado, que se ponía cómodo y se sentaba. Y el pescado no tenía un buen sabor cuando llegaba. Y dijo la tercera vez: tengo que intentarlo una vez más. Y se fue y dijo: ahora vamos a ingeniarlo en esas tinas. Vamos a regresar con un pescado muy bueno. Pero tenemos que ingeniárnoslas. Tuvieron que meter un tiburoncito pequeño para que el pescado no se sentara, no estuviera cómodo y siguiera estando en la tina. Así se comían unos pocos de pescados, pero seguía avanzando el tiburoncito y los pescados no se dejaban atrapar y llegaban con un sabor muy rico, muy sabroso, hermanos. Y nosotros muchas veces en nuestra vida, hermanos, necesitamos un tiburoncito que nos dé un poconcito, hermanos, que podamos avanzar, que no nos sentamos cómodos. Y ellos, hermanos, estaban en la orilla, hermanos. 3 cosas, hermanos, que nomás quiero explicarles aquí. 3 cosas que necesitamos, hermanos, para tener una buena pesca. Y tal vez no la tuvimos, hermanos, en el 2025, pero la podemos tener en el 2026. 3 cosas, hermanos, y 3 personajes, 3 cosas que se necesitaban. La primera cosa era Pedro. La segunda cosa, hermanos, era la red. Y la tercera cosa, hermanos, es arrojar la red, pero mar adentro. Una de las cosas, hermanos, que el Señor quería trabajar con Pedro, en el versículo 4 le dijo, cuando terminó de hablar, le dijo: Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Entonces Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Jesús, hermanos, nunca le comentó y nunca le dijo: hermanos, ¿has pescado, Pedro? Nunca le comentó: ¿cómo te ha ido en tu pesca, Pedro? Él observó, dice que él miró las barcas que estaban lavando sus redes y Jesús ya sabía, hermano, solamente le dijo la palabra: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Que el trabajo de Pedro no era solamente entrar y arrojar las redes. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban cansados, frustrados, enojados, extendiendo la red, hermanos. ¿Era necesario lavar la red, hermanos? Sí, era necesario lavar la red. Porque si nosotros miramos, hermanos, ¿cuántas veces nosotros necesitamos lavar nuestras redes, hermanos, en nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros necesitamos lavar nuestras redes sociales? Tanta cosa que hay ahí, hermanos. ¿Y cómo podemos ver una gran pesca con esa red si está tan sucia, hermanos? De todo lo que nosotros miramos en las redes sociales. Cierto. Y todo lo que viene, hermanos. Tantos matrimonios, hermanos, que yo he visto frente, hermanos, que matrimonios de 20, 30 años, hermanos, que han encontrado según a sus novios de primaria y todo eso, hermanos. Y han dejado a sus esposos, hermanos, por causa de las redes sociales, hermanos.
Y tenía, hermanos, esa red que estar limpia. Tenía que estar, hermanos, para poder echar boga mar adentro, hermano. ¿Quién fue la que sacó los peces, hermano? Fue la red, hermano. La red tenía que ser usada, pero para eso tenía que ser usada, hermanos, tenía que estar limpia. Pero la otra cosa, hermanos, Jesús tenía que trabajar, hermanos, con el orgullo de Pedro. Pedro sí era un buen pescador, pero dice la palabra del Señor, dice, y respondió Simón. Dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Jesús, hermanos, nunca le preguntó y él respondió. Muchas veces, hermanos, solamente Dios quiere que nosotros obedezcamos, hermanos. Y él dice, boga mar adentro, boga mar adentro. Él lo que quería explicarles, hermanos, es la bendición no está en la orilla, Pedro. ¿Qué estás haciendo en la orilla? ¿Qué estás haciendo tú lavando las redes? La bendición está boga mar adentro. ¿Qué significa boga mar adentro? Significa rema hasta las aguas profundas. Ahí está la bendición. Cierto. Boga hasta las aguas profundas. Y ahí está la bendición. ¿Qué necesitamos nosotros en nuestra vida, hermanos? Quitar nuestro orgullo. Número 1. Número 2, hermanos, tenemos que lavar nuestras redes para tener una buena pesca. Pero esa red se tiene que usar bogando mar adentro. ¿Cómo vas a sacar una buena pesca si estás en la orilla? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos querido tirar la toalla? Y recuerden que un boxeador no tira la toalla. Quien la tira es el entrenador. Cierto. Entonces, hermanos, no te desanimes, hermano. Y boga mar adentro. Dios te quiere bendecir, hermanos. Y solo para terminar, hermanos, si miramos en el versículo 8, hermanos. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Simón Pedro quedó asombrado, hermanos, con este milagro. Su primera reacción es reconocer su pequeñez en comparación con la grandeza de Jesús. Pedro sabía que Jesús había sanado enfermos, había hecho muchos milagros, pero se maravilló de que Jesús se preocupara por su rutina diaria y comprendiera sus necesidades. Dios no solo le interesa salvarnos, hermanos, sino también ayudarnos en nuestras actividades cotidianas. Él estaba preocupado, hermanos, para que él tuviera una gran pesca. ¿Por qué, hermanos? Porque era su sustento de él. Y Jesús le bendijo, sí, hermanos. Dice que se llenó una barca, pero no solamente la barca de él, sino también la otra barca. Las redes se rompían, hermanos. En el 2026, hermanos, podemos romper una red, hermanos. Dios nos puede bendecir tanto, hermanos, pero estamos dispuestos a seguir intentándolo. O estamos dispuestos a simplemente que el próximo año decir, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada. Es cansado. Tremendo. Hermanos, perdón, pastor, pero ya cuando termino. Dios me dio el privilegio, hermanos, el año pasado de testificarle a un grupo de jóvenes de un centro. Le testifiqué, hermanos, a más de 600 jóvenes. Y por la gracia del Señor, hermanos, fueron salvos, hermanos. Y vino un desánimo a mi vida, hermanos, que yo no podía entender. Y muchas veces no tenemos que entenderlo. Pero Dios, hermano, me dijo, ¿estás dispuesto a intentarlo una vez más? Dije, Señor, estoy dispuesto a intentarlo una vez más. Entonces, hermanos, solamente está en usted. ¿Quieres una gran pesca en 2026? Bueno, quitemos nuestro orgullo, limpiemos nuestras redes y boga mar adentro. Dios bendiga, hermano. Amén.